Hermanos amados, Dios los bendiga. Un saludo fraterno en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amigos también, bienvenidos para participar de este mensaje de la palabra del Señor, basado en la primera carta de Pablo a Timoteo. Entonces esperamos que el Señor nos instruya por medio de su palabra en este tiempo, en medio de esta pandemia que el Señor ha permitido en medio nuestro y que Él todavía nos mantiene con vida. Bendiciones, hermanos queridos, en este fin de año. Se está terminando el año 2020 y con la gracia del Señor viviremos en el año 2021. Que nos mantengamos con la mirada en Jesús, estudiando la palabra de Dios, obedeciéndola, enseñándola a nuestros hijos, también a nuestros hermanos en la fe, y predicándola a aquellos que no le conocen a Él, para que se arrepientan de sus pecados y confiesen sus maldades. El propósito de la carta de Pablo a Timoteo lo encontramos en el capítulo 3, versos 14 y 15, que dice de la siguiente manera: esto te escribo, esta carta te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Este es el propósito. Pablo le escribe al joven pastor Timoteo para que sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, o la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo debes conducirte? Y en todo momento, Pablo le recuerda a Timoteo que debe ser ejemplo de la grey. También le dice esto a Tito, y Dios nos dice a cada uno de nosotros, los que tenemos el honor de servir en una iglesia, de cuidar la iglesia del Señor, de presidir la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos orando al Señor para que Él nos hable por medio de su palabra, como siempre Él lo hace. Soberano Dios, con todo nuestro corazón nos acercamos a ti, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz, y siempre guiados por el Espíritu Santo de Dios, que vive y permanece en nosotros y con nosotros para siempre. Tú dijiste: no los dejaré huérfanos, y no nos dejaste huérfanos, porque ascendiste y enviaste al Santo Consolador, que hoy vive en nosotros, el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, el Espíritu Santo que es el Maestro y nos guía a la interpretación correcta de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo de Dios que nos instruye y que no nos deja pecar. Y cuando pecamos nos redarguye y nos insta al arrepentimiento, a la confesión de pecados. Gracias por este momento. Háblanos, abrimos nuestras mentes y corazones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo debe conducirse un siervo del Señor en la iglesia de Dios? ¿Y cómo debe ser también la conducta de la iglesia del Señor? Y Él la cuida usando a pastores humanos para que administren la iglesia de Él. Somos colaboradores de Él. Y queremos meditar en algunos pasajes de Primera a Timoteo. El primero, Primera Timoteo 2, del 1 hasta el versículo 7. Instrucciones sobre la oración. ¿Cómo debemos orar? Dice 2, 1 al 7. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, en este caso por los presidentes que conducen los países, y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.
porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Pero para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. El Señor ordena que nosotros debemos orar por las personas que nos presiden, los que nos gobiernan. En el caso particular nuestro, en nuestro país, el señor presidente de la República, la señora vicepresidente, los que son parte de la Asamblea Nacional, también los ministros de Estado, los gobernadores, los alcaldes, los prefectos y toda persona que está en eminencia. Pero ¿para qué tenemos que orar? Tenemos que orar para que vivamos en quietud y en reposo, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, para que no hayan disturbios o conmociones internas y externas. Para esto tenemos que orar. Pero más tenemos que orar por lo que dice el verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Tenemos que orar por nuestras autoridades para que se arrepientan de sus pecados, para que confiesen sus pecados. La inmensa mayoría de las personas que nos gobiernan no conocen a Dios, tienen un conocimiento intelectual, pero no se han arrepentido de sus pecados y de sus maldades. Y tenemos que orar. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Claro está aquí que la salvación está dispuesta para todos. Todos pueden salvarse si quieren, porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cada persona con su libre albedrío decide si recibe la salvación o la rechaza. Cristo murió en la cruz y derramó su sangre preciosa para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La sangre que Jesucristo, el Hijo de Dios, derramó en la cruz es la única que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Y Dios quiere que oremos por las personas, los que nos gobiernan, para que reconozcan que el justo Cristo murió por ellos y por todos nosotros los injustos. Él tomó nuestro lugar en la cruz como nuestro sustituto. Él quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo, hombre, que se dio a sí mismo como una ofrenda, voluntariamente entregó su vida por nosotros. En estos días celebramos la Navidad. ¿Y qué se celebra en la Navidad? El hecho maravilloso de la encarnación. Dice Juan 1, el Verbo se hizo carne. Dios en persona vino a vivir entre nosotros, y esta es una maravilla. Hermanos, primera lección, primera instrucción, oremos por las personas que nos gobiernan. Hay que sujetarse a ellas, y cuando ellos quieran imponernos algo que va en contra de lo que la palabra ordena, entonces nosotros vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. En segundo lugar, también el Señor quiere que los hombres y mujeres oremos, tanto en privado como en público. Dice el capítulo 2, los versículos 8 al 15. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas
sin ira ni contienda. Asimismo, como los hombres, también que las mujeres también pueden orar en público, como lo dice 1 Corintios capítulo 11, el versículo 4 y el 5. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta frente a su cabeza, pero la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se hubiese rapado. Aquí está implícito que las mujeres sí oran y profetizan, hablan las maravillas de Dios en público también como los hombres. Dice el verso 9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. ¿Qué es ropa decorosa? Que siguen las buenas costumbres. Una ropa que cubre su cuerpo, que sigue las buenas costumbres. Con pudor. Pudor significa vergüenza de exhibir el cuerpo desnudo. La mujer que se viste con pudor significa que cubre su cuerpo, y con modestia, que no muestra alta opinión de sí misma, sino con sencillez. No con peinado ostentoso debe ser la vestimenta de la mujer, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. En otras palabras, vístase bien, pero no con ostentación, no para impresionar, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Pedro dice que la mujer cultive dentro de ella un espíritu afable y apacible. Con piedad, dice el verso 10, la mujer aprenda en silencio, es decir, permanezca reposadamente con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Esto tiene coherencia con lo que dice Efesios el capítulo 5, donde Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, le dice a cada uno en el hogar cuál es su rol. El hombre es la cabeza del hogar. Él dirige con amor. Ser cabeza significa dirigir con el ejemplo, y tiene que amar a su esposa. Y el hombre la trata con delicadeza, no la maltrata, no es áspero con ella. Y la mujer en todo momento es sumisa, respeta a su marido. Eso que respeta a su marido implica que le tiene admiración a su esposo. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Esto da a entender que los hombres enseñan la palabra del Señor, explican la Biblia, explican las doctrinas, y las mujeres replican eso, enseñan lo que ellas han aprendido de su esposo y de los pastores que predican y que enseñan la palabra del Señor, pero de ninguna manera están prohibidas de enseñar la Biblia como lo hacen en el hogar. A mí me enseñó la palabra del Señor mi madre, al igual que lo hizo mi padre, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Queridos hermanos y amigos, de la misma manera que Dios puso al hombre sobre la creación, Dios ha puesto al hombre para que dirija el hogar. Y Dios ha puesto al hombre para que dirija, para que presida la iglesia del Señor.
y la esposa fue hecha para Adán como ayuda idónea. Es la ayuda idónea en el cuidado de la creación, es la ayuda idónea en el cuidado del hogar, es la ayuda idónea en el cuidado de la iglesia. Cada uno cumple su rol. El hecho que el hombre sea cabeza no significa que él es el que manda. Él preside, él dirige con amor. Como sucede en las Fuerzas Armadas, el general tiene un alto rango. De ahí vienen los tenientes y capitanes y otras personas. Pero todos están sujetos al general. Y puede ser a veces que un teniente o un capitán tenga más capacidad que el que preside, pero sin embargo por el rango que Dios le ha dado, todos le obedecen. Así sucede también en el hogar. Son papeles diferentes, son roles diferentes. Ninguno es más o menos, porque somos iguales, de igual valía delante del Señor. Pero Dios ha puesto al hombre para que presida. Entonces el hombre enseña, el pastor enseña o los pastores enseñan las doctrinas bíblicas y las mujeres replican eso que los hombres han enseñado con la guía del Señor. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Aprender, escuchar con mucha atención, aprender en silencio para luego poder enseñar. Y es verdad que la mujer cometió pecado primero, pero Dios no le llamó la atención a Eva primero, sino le llamó a Adán. Le dijo, ¿dónde estás tú? Porque él era el responsable. Cuando él vio que su esposa iba a desobedecer, a desacatar lo que Dios había ordenado, él guardó silencio y no santificó a su esposa Eva, apartándola de lo malo, sino porque dice que ella vio el fruto, lo tomó, lo comió y lo dio a su marido que estaba también allí. Y el verso 15, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Queridos hermanos y amigos, es verdad que la mujer pecó primero, pero aquí vemos cómo Dios la restaura y le da un lugar de tanta dignidad. Miren, el Hijo de Dios nació de una mujer, de una virgen, la Virgen María. Esta mujer virtuosa fue separada por el Señor para que de ella naciera el Salvador del mundo. Dios se hizo carne. El Verbo se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Tiene tanta valía el ministerio de las mujeres en la iglesia, el ministerio de las mujeres en los hogares, de manera especial criando hijos para Dios, formando a Cristo en la vida de ellos. Pablo dice que él había estado en medio de los hermanos de Galacia, entre los Gálatas, como una nodriza que cuida de sus hijos, como una madre que cuida fielmente de sus hijos. Se salvará engendrando hijos. Recuerden, hermanas queridas, las madres, que su trabajo, su labor de cuidado del hogar, del cuidado de sus hijos e hijas, es una labor prioritaria, más importante que el trabajo profesional fuera del hogar. Es el cuidado de los hijos, criar hijos para Dios, formar a Cristo en los hijos, formar hijos para Dios. Valioso es el trabajo del hombre y de la mujer en el hogar y también en la iglesia y en medio de la sociedad. En tercer lugar, Pablo da a conocer cuáles son los requisitos de las personas que le sirven a él todo su tiempo, toda su vida, y que han sido llamados al santo ministerio pastoral o como misioneros o como evangelistas o como maestros o administradores de la iglesia del Señor. Dice el capítulo 3,
los versículos 1 al 7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Miren, hermanos, hoy por todos lados proliferan iglesias y proliferan también pastores. Muchos que se hacen pastores. Nadie los llamó, nadie los convocó, no se han capacitado, pero se autodenominan pastores. La verdad que en estos días el título de pastor, el cargo de pastor, está en muchos muy desacreditado. Y aquí Pablo dice, ¿quién es un pastor? ¿Quién es un obispo? ¿Quién es un obrero consagrado? ¿Cómo debe ser su conducta? Dice, si alguno anhela obispado, pastorado, lo que sea, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y a continuación, Pablo da a conocer qué implica ser irreprensible, santo, sin tacha. ¿Qué implica? Número 1, marido de una sola mujer. Tiene que ser un hombre fiel. Una sola esposa. Miren ustedes, difícil la situación de una persona divorciada. Y más aún, alguien que es un pastor divorciado, mientras ejercía su ministerio pastoral. La Biblia dice, marido de una sola mujer. Entonces, si se divorcia y se une con otra, ya no es una, sino son dos. Marido de una sola mujer. Debe ser un hombre sobrio, que es modesto y discreto, significa esto. Prudente, decoroso, ya vimos decoroso, que sigue las buenas costumbres de la cultura de la que es parte. Hospedador, siempre casa abierta, corazón abierto, mano abierta. Apto para enseñar. Todo pastor es un maestro, pero no todo maestro es un pastor. No dado al vino, y más en medio de esta sociedad donde hay tanta gente adicta al alcohol, no dado al vino, no pendenciero, no busca pleito, no codicioso de ganancias deshonestas. Realmente una de las cosas que nos enseñaron a nosotros en el seminario es que nosotros nunca reclamemos un salario, ni alza de salario. Qué buenas costumbres tenemos nosotros como Alianza Cristiana y Misionera. La iglesia, guiada por el Espíritu Santo de Dios, nombra un cuerpo de diáconos y ellos asignan un salario a cada persona que se dedica a servirle a Él. Y este salario es de acuerdo a la labor que la persona desempeña. Las personas deben ser recompensadas económicamente en proporción a su utilidad, de acuerdo a lo que hacen y su dedicación, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, no tiene amor por el dinero, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Significa que un pastor se ejercita pastoreando en su hogar, lo gobierna bien. Y si él puede gobernar bien su hogar, administrar bien su hogar, cuidar de su esposa y de sus hijos, entonces puede cuidar también de la iglesia del Señor. Porque Dios enseña que el que es fiel en lo poco, también en lo mucho. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, su propio hogar, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? También es necesario, dice el verso 6, no un neófito, no una persona que ignora. Tiene que ser una persona que procure con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Esto es, en el orgullo o ser desviado fácilmente por una doctrina del error. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera,
para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Buen testimonio en la comunidad de fidelidad al Señor, fidelidad conyugal, cuidado del hogar. El pastor es una persona que tiene al día todas sus cuentas, no tiene deudas morosas. La gente tiene una buena opinión de esa persona que se dedica al santo ministerio pastoral o en alguna otra área ministerial. Los diáconos, que son personas tan valiosas en la iglesia. Tenemos en las iglesias el ministerio de diáconos y también tenemos el cuerpo de diáconos. El cuerpo de diáconos es el que ayuda en las labores ministeriales de la iglesia, están muy cercanos al pastor y también ayudan en la administración económica. Son los encargados de, junto al pastor, elaborar el presupuesto para que los ingresos y egresos siempre estén de acuerdo al presupuesto que se ha elaborado, que se ha prefijado. Dice el verso 8, los diáconos asimismo como los pastores, como los obispos, deben ser honestos, sin doblez, sin hipocresía, no dados a mucho vino. También porque esto es un tropezadero y más en medio de la sociedad en la que vivimos, donde hay tanta gente alcohólica. No codiciosos de ganancias deshonestas, igual que los obispos, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Puestos a prueba primero, es decir, el pastor debe invitarlos para que le acompañen a predicar. El pastor debe de invitarlos para que asistan para orar y que el Señor libere a un endemoniado. Entonces, puestos a prueba primero, en actos de bondad, en actos de generosidad. El pastor suele ir con un grupo de diáconos donde una familia necesitada para hacer algún aporte económico y allí se los pone a prueba primero. Y una vez que han pasado la prueba, que son santos, que son irreprensibles, generosos, predican el Evangelio, enseñan la palabra de Dios y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. ¿Quiénes deben ser parte de un cuerpo de diáconos? Los diáconos más santos, los irreprensibles, los más generosos, los que les guste evangelizar, los que les encanta enseñar la palabra de Dios, los que les gusta aconsejar. Estas personas deben ser parte de un cuerpo de diáconos que cuiden bien sus hogares, que tengan a su esposa en santidad y que las esposas respeten a su marido, que sean irreprensibles. Las mujeres, no necesariamente las esposas de los diáconos, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, fieles a Dios, fieles a su marido, fieles a la doctrina, fieles a sus hijos, fieles a su congregación. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, igual que el obispo, y que gobierne bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado, no solamente los que ejerzan el diaconado, sino los que ejerzan bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos diáconos y hermanas diaconisas, valoramos mucho su labor en la iglesia del Señor. Sigan cumpliendo, sean irreprensibles, cumplan con su rol de predicar el Evangelio, de enseñar la palabra del Señor, de aconsejar en estos días de pandemia, haciendo el mejor uso posible de las redes sociales, tomando el teléfono también y llamando a aquellas personas que no se están congregando o a aquellas personas que no están participando de los cultos virtuales de los que todos nosotros estamos participando. Ejerzan bien su diaconado. Y muchas gracias, hermanos, que son parte de los cuerpos de diáconos, por toda la generosidad, por toda la bondad, por la ayuda oportuna para la iglesia
y la ayuda tan oportuna que ustedes son para un pastor principal, para el que preside de manera especial, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza, mucha estima dentro de la iglesia del Señor. Sigan adelante con el ministerio que el Señor les ha dado, hermanos diáconos. Sean generosos, sean disciplinados, cuiden de su hogar, porque el trabajo que hacen para el Señor no es en vano. En nuestras congregaciones, el cuerpo de diáconos tiene la bendición de elaborar junto con el pastor el presupuesto para todo el año, de acuerdo a lo que pensamos que con la gracia del Señor Dios va a proveer de los aportes voluntarios de diezmos, ofrendas y promesas en cada iglesia. Otro punto, en el capítulo 4, los versículos 11 al 16, Pablo está instruyendo al joven pastor Timoteo. Joven se lo llamaba en aquel tiempo hasta una persona de 40 años, mientras cumplía su servicio militar hasta los 40. Dice 4, 11 al 16, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Qué debe hacer un ministro joven? Sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu. Aquí espíritu es ánimo, fe, la fe en Cristo y pureza. Pureza de cuerpo, pureza doctrinal, pureza de vida. Entre tanto que voy, le dice Pablo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ese don fue reconocido. Se llama ordenación al santo ministerio. A Timoteo le impusieron las manos, como también a mí me las impuso la Junta Directiva Nacional del día cuando me ordenaron al santo ministerio pastoral. Una honra tan grande que no merezco. Entonces dice, verso 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hay tantos maestros, tantos pastores, sobre todo en estos días, que se han apartado de la fe. Dice el verso 1 y 2 del capítulo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, no seguirán la doctrina de Cristo, sino otra doctrina, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, como la doctrina satánica que escuchó Eva. En Génesis capítulo 3, le dijo Satanás, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y Eva quiso ser como Dios. Y entonces ella cometió transgresión, ella pecó por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, se han vuelto a la doctrina de error o del error. Entonces que el Señor nos ayude, como Pablo le ruega a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, que perseveremos en esta doctrina bíblica hasta la muerte y que estemos cuidando de cada uno de nosotros, enseñando la palabra de Dios al rebaño, a la grey de Dios, para que se mantengan saludables. Que el Señor nos ayude. Del capítulo 5, Pablo está hablando desde el versículo 3 hasta el 16, la importancia de retribuir, la importancia de darle una ofrenda a las viudas que en verdad lo son viudas. La iglesia de su presupuesto debe repartir, y nosotros, las iglesias que contribuimos con el 15%,
para la Iglesia Nacional, una parte se distribuye a las viudas, se distribuye para el Seminario Bíblico Alianza del Ecuador, se distribuye como ofrendas de amor para pastores en necesidad, también se distribuye para completar salarios. Es una bendición esto de dar para la Iglesia Nacional. Una parte del recurso va para las viudas y Pablo aquí ordena que se le dé a las que en verdad son viudas, como las del verso 10. ¿A quién se le debe dar? A viudas no menores de 60 años, dice el verso 9, que haya sido esposa de un solo marido. 10, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Estas personas que no tienen hijos que las sustenten, deben ser sustentadas y ayudadas por la iglesia. Pero aquellas viudas que tienen familiares, que tienen hijos, ellos deben aprender a recompensar a sus padres, de manera especial a su madre en la vejez y más aún cuando son viudas. Versos 17 al 19. Los ancianos que gobiernan bien, o los pastores que gobiernan bien, los obispos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pablo está diciendo que a las viudas hay que darle honor. A la gente necesitada hay que darle honor. Aquí la palabra honor tiene que ver con sustento económico. A los que se dedican a predicar y enseñar, deben ser tenidos por dignos de doble honor. Queridos hermanos y amigos, lo he investigado muy bien y esto implica doble paga, doble salario, porque las personas deben ser recompensadas económicamente en proporción a su utilidad. Y las personas que se dedican a predicar y a enseñar son de gran utilidad, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Los bueyes que molían granos no le ponían un bozal, porque ellos mientras trabajaban comían alguna que otra espiga. Y entonces una persona, en el caso de un pastor que ha renunciado a su profesión, ha dejado de hacer algo tan pequeño para algo tan grande, que es cuidar la iglesia del Señor, dedica su vida a la oración, al estudio de la Biblia, ahora dedica su vida a grabar mensajes, estudios bíblicos, dedica su vida a predicar, a enseñar, a aconsejar, a visitar, a administrar. Esa persona no tiene tiempo para ejercer su profesión, tiene tiempo para ejercer su vocación, su llamamiento. Y esas personas que son entregadas totalmente a la enseñanza, a la predicación de la palabra del Señor, al cuidado del rebaño, deben ser tenidas por dignos de doble honor. Hermanos queridos, ¿cuántos de nosotros hemos recibido algún consejo de un buen pastor? Un consejo que cambió el rumbo de nuestra vida. Entonces, esas personas que se dedican no tienen otro ingreso que no sea el que voluntariamente la iglesia le da, y le da con amor, porque lo nuestro no es una profesión, lo nuestro es una vocación, es un llamamiento divino. Ningún pastor impone su salario, ninguno exige cuánto se le dé, de ninguna manera. El pastor voluntariamente, según la palabra, recibe lo que la iglesia le da con amor. Para esto se nombra en cada iglesia a un cuerpo de diáconos, para que estos hombres y mujeres administren la parte económica y puedan asignar un salario a cada uno, a cada persona que dedica toda su vida y su tiempo a servir al Señor. Las personas deben ser recompensadas económicamente
en proporción a su utilidad, en proporción a su dedicación, en proporción a los frutos que ha habido y que han sido evidenciados. Dice que son dignos de doble honor porque el obrero es digno de su alimento o de su salario. Amada Iglesia, es una bendición. En esta pandemia, los que aún no han regresado al templo, con todo mi corazón les hago acuerdo, sigamos haciendo nuestros aportes, nuestros diezmos, ofrendas y promesas. Hay que seguirlas entregando con fidelidad, dejándolas en el templo o haciendo los depósitos, transferencias o llamando para que vengan a retirar su aporte, porque esto Dios lo ordena. Jesús dijo, denle al gobierno la parte del gobierno y denle a Dios la parte de Dios. Que el Señor nos ayude. Y del capítulo 6 queremos leer los versículos 6 al 10. Del capítulo 6, versículos 6 al 10. Pero gran ganancia es la piedad, la vida santa, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos en esta pandemia que comenzó en marzo y se está terminando el año 2020 y continúa. Pero hemos tenido sustento y abrigo. ¿Cuál es el sustento y abrigo? La comida. No nos ha faltado el agua, no nos ha faltado la ropa, una casa en que vivir, y también ha habido aún para la medicina y para poder ayudar a otros. Gran ganancia es la piedad acompañada con contentamiento. Teniendo sustento y abrigo, vivamos contentos con esto. ¿Por qué? Porque los que quieren enriquecerse, los que tienen ambición al dinero, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Por qué? Porque raíz de todos los males, no es raíz de algunos males, sino de todos los males, es el amor al dinero. El problema no es el dinero, sino el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Lo primero que sucede con un hombre que se dedica a trabajar día y noche con ambición, descuida su comunión con Dios, descuida a su mujer, descuida a sus hijos, descuida su ministerio, descuida lo más importante para amontonar dinero. Y después el dolor es traspasado de muchos dolores porque se rompe el matrimonio. Qué doloroso que es el divorcio. Deja huellas, heridas imborrables y destrucción de los hijos que viven con un padre ausente y se apartan y abandonan la iglesia y el ministerio de la iglesia y la comunión con los hermanos. Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, entre ellos la ruptura de la comunión con Dios y la ruptura en el hogar. Que le mande el Señor a los ricos, porque Dios no está en contra de ninguna manera de los ricos. Hay personas creyentes que son fieles discípulos de Cristo, a quienes Dios ha prosperado, pero no ponen ellos su mirada en las riquezas, porque estas son efímeras, pasajeras. ¿Qué le dice Dios a los ricos? Verso 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, arrogantes, orgullosos, ni pongan la esperanza en las riquezas, que pongan la esperanza en Jesús, las cuales son inciertas, sino que pongan su esperanza en el Dios vivo, que nos ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Es verdad? Hay mucha gente que vino al Señor, se arrepintieron de sus pecados, llegaron a la iglesia sin tener nada y Dios los ha prosperado.
porque sí se enseña en la Biblia de una sana prosperidad integral. Y Dios los ha bendecido. ¿Y por qué Dios bendice al pueblo cristiano? Al pueblo evangélico, porque es trabajador, porque es disciplinado. No despilfarra su dinero en vicios, como lo despilfarran las personas que no tienen temor de Dios. Y la gente que vive impíamente tiene que sustentar varios hogares, varias mujeres. Pero los hombres cristianos tenemos un solo hogar, una sola esposa bien cuidado, hijos también cuidados para el Señor. Pero no puede cuidar bien un hombre 2 hogares, 3 casas, 4 casas. Y cómo cuida bien su hogar y cómo es un buen administrador de los recursos materiales, Dios también lo bendice económicamente. Esto pasa con los que seguimos al Señor fielmente. Y Él nos da lo suficiente para nuestros hogares y también para compartir y repartir a la iglesia del Señor, para que el Evangelio se predique en todo el mundo y para que los obreros sean sustentados dignamente, y también nos da para repartir con la gente que padece necesidad. ¿Cómo? Trabajando arduamente, como dice Pablo, sin fatiga, día y noche, trabajando con orden, con decencia, con honradez, con fidelidad. Entonces el Señor bendice al dador alegre, al trabajador alegre. Queridos hermanos, el Señor nos ayude a poner por obra esto que se enseña en primera a Timoteo. Vamos a orar a nuestro Señor. Soberano Dios, a ti sea la gloria, la honra y el honor. Muchas gracias por este año 2020 que se está terminando. Gracias por la pandemia que tú permitiste. Gracias por los momentos difíciles que hemos vivido. Pero no nos has dejado ni nos has desamparado. Aquí estamos, Señor. Ahora te conocemos mejor y te amamos más. Muchas gracias por tu palabra que ha edificado nuestras vidas. Ayúdanos a ponerla por obra. Y que si nos permites vivir en el año 2021, que vivamos con la mirada en ti, poniendo la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Señor, ayúdanos para que cumplamos el ministerio con fidelidad, cuidemos el hogar con fidelidad, prediquemos la palabra con fidelidad, enseñemos la Biblia fielmente. Sana, Señor, a los enfermos. Oramos por aquellos que no tienen trabajo, para que tú les concedas una fuente de trabajo. Aquellos que están endeudados, que pronto tengan la libertad financiera y que todo problema dentro de los hogares se resuelva en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la pareja, que la familia dialogue, se perdonen y sigan amándose con el amor ágape, con el amor de Dios. Gracias por este fin de año, Señor, y por todas las bendiciones recibidas. Gracias porque mantienes a tu iglesia unida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.